consejo de escritura que se repite tanto en tantos lugares, en tantos libros de craft, en tantos hilos de Twitter o de X, como escritores dándose ínfulas de profesores que ya nadie se detiene a preguntar si es verdad. Muestra, no cuentes. Es el primer mandamiento de la escritura creativa contemporánea. Es lo que te dicen cuando entregas tu primer manuscrito. Es lo que ponen en los márgenes con tinta roja. Es la frase que más daño ha hecho a la ficción en los últimos 50 años. Y lo digo con toda la convicción de alguien que ha leído demasiadas novelas donde los personajes no piensan nada porque pensar es contar y contar está prohibido. Soy Cass Finol, escritora de ficción y no ficción, y hoy te voy a hablar sobre Muestra, no cuentes y el cementerio de novelas que nadie terminó. Sí, que nadie terminó de leer o de escribir, porque son las mismas consecuencias. Hoy vamos a desmantelar un dogma. Primero, la historia. Porque el consejo no nació siendo un dogma, nació siendo útil. La idea viene del movimiento modernista del periodismo literario, de escritores como Hemingway que reaccionaban contra la prosa victoriana. Esa prosa donde el narrador te explicaba los sentimientos de los personajes con la delicadeza de un martillo, donde se te decía que la señorita Elliot era una mujer de profunda sensibilidad moral antes de que ella hubiera dicho nada en la página que lo demostrara. Contra eso, Muestra, no cuentes era una revolución. Deja que las acciones hablen. Deja que el diálogo revele. Deja que el lector infiera. Confía en tu lector. Eso es válido, completamente válido, para ese contexto, contra ese problema específico. El problema es lo que pasa cuando tomas una solución a un problema específico y lo conviertes en ley universal aplicable a todos, siempre y sin excepción, bajo pena de que tu instructor o profesor te ponga una cara de excepción que vas a recordar el resto de tu vida. Imagina que tomas el consejo al pie de la letra. Vamos a hablar sobre eso. Todo tiene que mostrarse. Nada puede contarse. El narrador no opina, no resume, no nos dice directamente qué está pasando. Solo escena, solo acción, solo diálogo y gestos físicos y objetos que simbolizan cosas que el lector tiene que descifrar, evidentemente solo. ¿Qué obtienes? Una prosa anémica. Novelas donde cada momento tiene el mismo peso porque todo se muestra con el mismo nivel de detalle. Donde una conversación trivial ocupa 4 páginas porque hay que mostrar cada pausa, cada gesto, cada taza de café que alguien levanta y baja para darle a entender al lector que el personaje está incómodo, en lugar de escribir simplemente que estaba incómodo. Y peor, el personaje no procesa nada internamente, porque el pensamiento interno es contar, la reflexión es contar. El momento en que tu protagonista conecta 2 ideas y entiende algo sobre sí misma, o sí mismo, o sobre el mundo, eso también es contar. Y si está prohibido contar, tus personajes viven en la superficie de su propia historia, actuando y reaccionando sin que nunca sepamos qué está pasando adentro, porque adentro es territorio velado. ¿Y el resultado cuál es? Un libro técnicamente correcto que se siente emocionalmente vacío y que se lee como una obra de teatro mal transcrita, que tiene escenas perfectamente construidas que no conecta con nada porque el tejido conectivo, el pensamiento, la voz interna fue eliminada en nombre de la regla que nadie cuestionó. Entonces, el argumento oficial para el show don't tell es confiar en tu lector. No lo subestimes, no le expliques lo que ya puede inferir. Y sí, está correcto. Pero hay un punto donde confiar en el lector se convierte en abandonar al lector y llamarlo estúpido si no entiende. O sea, porque, baby, el lector no es telepático. Si tu personaje acaba de vivir algo traumático y tú decides mostrar solamente que se sentó en el suelo y miró a la pared durante un rato, el lector puede inferir que algo está pasando. Pero si nunca le das a acceder al interior de ese personaje, nunca sabrá qué está procesando específicamente. Y sin eso, no hay conexión emocional. Hay distancia clínica. La conexión emocional en la ficción no ocurre solo a través de lo que ves, ocurre a través de lo que reconoces. Y reconocer requiere acceso, requiere que el personaje en algún momento te deje entrar a ver cómo piensa, cómo siente, cómo conecta las cosas. Eso no es subestimar al lector, es respetar que el lector vino a vivir una experiencia emocional, no a resolver un crucigrama. Aquí viene la parte favorita, que es cuando el dogma se cae a pedazos en cuanto miras libros que todo el mundo admira. Tolstoy cuenta constantemente. Te dice que sienten los personajes, qué piensan, cómo interpretan lo que acaba de ocurrir. Ana Karenina está llena de narrador omnisciente que te explica el estado interno de los personajes con precisión quirúrgica. Nabokov cuenta también con una prosa tan cargada de voz narrativa que el narrador es casi como un personaje en sí. Dostoyevsky cuenta también. Sus personajes tienen monólogo interno interminable donde procesan ideas filosóficas mientras técnicamente están parados en el pasillo. Toni Morrison cuenta, hay momentos en Bologov
donde el narrador te dice directamente qué significa lo que está pasando. No confía en que lo inferirás solo porque dejó los símbolos ahí sobre la mesa. Alguien les dice a estos autores que están haciendo mal el craft. No porque el resultado funciona, porque en sus manos contar es una decisión consciente con un efecto específico. No es un error de principiantes que hay que corregir. El problema nunca fue contar, el problema fue contar mal, sin voz, sin propósito, sin que el narrador tuviera algo interesante e importante que decir. Y al final de enseñar a contar bien, el sistema decidió que era más fácil prohibirlo. Entonces, ¿cuándo contar es exactamente una decisión correcta? Vamos a lo concreto, porque este video no es solamente para criticar, sino también que se puede convertir en una herramienta. Cuenta cuando el tiempo importa. No toda escena merece el mismo espacio en las páginas. Si necesitas mover a tu personaje 3 años hacia adelante y mostrar esos 3 años de escena por escena, es un error rítmico, no es una virtud técnica. Un párrafo que resume lo que pasó en ese tiempo es la decisión más correcta. El lector te lo va a agradecer. Su tiempo también vale. Y cuenta cuando el pensamiento interno es la historia. Si lo que importa es cómo tu personaje interpreta lo que acaba de vivir, eso no puede mostrarse completamente desde afuera. Necesitas entrar. El lector necesita entrar. Necesitas darle voz a ese proceso. La reflexión interna no es un defecto, es acción emocional. Es la diferencia entre observar a alguien y acompañarlo. Cuenta cuando la voz narrativa tiene algo bueno que aportar o tiene algo que aportar. Si tu narrador tiene una perspectiva, una manera particular de ver el mundo, callarlo en nombre del show don't tell es desperdiciar esa herramienta. La voz narrativa que opina, que comenta, que conecta lo que pasa ahora con lo que pasó antes, eso crea una textura, crea una sensación de que hay una inteligencia detrás del libro, no solo una cámara filmando eventos. Cuenta cuando mostrar costaría más de lo que vale. Hay información que el lector necesita para entender lo que viene. O sea, que necesita saber para entender lo que viene más adelante. Puedes construir una escena elaborada para transmitirla o puedes decidir directamente decirla y seguir adelante. A veces las escenas elaboradas es el camino y a veces es una demora innecesaria que hace que el lector sienta que el libro se está revolcando en su propio barro. Saber distinguir eso es el craft real. Aplicar la regla sin distinguir es obediencia. O sea, piensa con criterio, úsala cuando de verdad necesitas usarla. Entonces, ¿cómo salimos todos nosotros de este dogma sin caer en el extremo contrario? El objetivo no es tirar el consejo a la basura y escribir novelas donde el narrador te explica todo como si el lector tuviera 5 años. No. El objetivo es entender que muestra. No cuentes, es una herramienta, no es una ley. Y como toda herramienta, su valor depende de saber cuándo usarla. La pregunta que hay que hacerse no es ¿estoy mostrando o contando? La pregunta es ¿qué efecto necesito aquí y cuál de las dos opciones lo produce mejor? A veces las escenas concretas que muestran el comportamiento de un personaje revelan más que 3 páginas de pensamiento interno, ¿verdad, no? Y a veces 3 líneas de pensamiento interno que dicen exactamente lo que el personaje está sintiendo conecta más emocionalmente que 5 páginas de acción perfectamente construidas que el lector mira desde afuera y hasta lee así, lee en diagonal. Ambas cosas, si te fijas, son verdad simultáneamente, porque 2 verdades pueden convivir simultáneamente y ser contradictorias. Y un escritor que solo puede hacer una de las dos no domina el craft. Sencillamente estás obedeciendo reglas. Y hasta donde sé, un buen escritor rompe reglas. Entonces, muestra, no cuente es un buen consejo para un problema específico aplicado con criterio. Es un pésimo dogma aplicado universalmente para escritores que aprendieron la regla antes de aprender para qué sirve. La próxima vez que estés revisando tu manuscrito y sientas el impulso de convertir un pensamiento interno en una escena de 3 páginas porque contar está mal visto, hazte una pregunta muy inteligente. ¿Esto sirve a la historia o sirve a la regla? Si la respuesta es la regla, borra la escena. Escribe el pensamiento. Deja que tu personaje exista por dentro. Eso no te hace una escritora o escritor descuidado. Te hace un escritor que entiende que las reglas son el principio del aprendizaje, no el final. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.